Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy en esta oportunidad les traigo a Dimash con Víctor Ma en la canción Earth Song, así que vamos a estar acá escuchándolo, vamos a intentar analizarlo lo mejor posible como siempre. Acá tengo mi piano para tener ahí un parámetro para poder ver las notas que están haciendo y tener un poquito más de información. Me pidieron muchísimo esta canción, así que estoy muy ansioso por escucharla. Sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Antes de seguir con este video te voy a decir que puede parecer un poco raro por acá por temas de copyright. Ya sabemos cómo son estas cosas, espero no tener que tocar mucho la imagen ni el audio, pero si es así, te dejo el link con el video original en la descripción de este video para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Vamos mis chiquis. Ok. Arthur 出品，迪玛希、马伯骞合作秀，Earth Song。 Ok, es un programa de tele, por lo que estoy viendo. Ok. Me gusta que sea formato banda. Me gusta que sea formato banda. Me gusta que estén ahí los dos con una musiquita bastante limpia. O sea, más orgánico a eso voy. Por ahí no con una pista detrás. Un sonido tan avasallante. Me gusta que estén con esto orgánico que tiene una banda. Con instrumentos como una guitarra, con una batería, un bajo y ya. Eso me gusta y me da indicios de que voy a poder escuchar mejor y con más atención y voy a escuchar las voces más limpias. Sí. No esperaba esto. Ok. No me esperaba esto, pero para nada. Para nada me esperaba esto. Una voz con un carácter espectacular, rapeando, con una voz bastante grave. Bien, está en la zona de lo hablado, un poquito más arriba. También estamos hablando de que está rondando en los inicios de la octava 4. Estas son más o menos las notas que está trabajando, pero con mucho carácter, con mucho punch. Me gusta, me sorprendió en absoluto. Oh. Ok. Bueno, vieron que yo les dije que estamos por la zona de la octava 4. Ahora nos bajamos a la octava 3. Dimash iniciando la frase siempre con un frito o con una cosa bella, con una cosa linda que ya conocemos de él, que nos gusta mucho. Esto de what if I, wow, wow. Está iniciando con un bello frito. Y a su vez suspirando el sonido ya cuando está un poco más limpio. No, bueno, obviamente volvió a subir a la octava 4. No. Pero sin atacar el sonido. Sin atacarlo, lo está haciendo más limpio. Ok. Es el rey de las emociones, esta persona, realmente. Él tiene una particularidad, estoy hablando de Dimash, que él cuando interpreta mucho, cuando está sintiendo mucho la canción, a veces como que corta el sonido, deja de fonar. ¿Ves que lo corta? Ay, falsete. Ese aire. Les recuerdo que a las personas que están empezando a vocalizar, las personas que están empezando a tener un contacto con su instrumento, sí, que son las cuerdas vocales, que él no son solamente las cuerdas vocales, sino todo lo que rodea, todo lo que está dentro del cuello, es lo que hay que aprender a manejar. Y aparte, esto de disociar el volumen de la altura. El volumen es esto y la altura es esto. Entonces, él lo que está haciendo es subiendo la nota, pero el volumen lo está bajando. Entonces, como un efecto
¿Se entiende? Como un efecto así, que queda muy bueno cuando querés hacer lo que está haciendo él, que es interpretar mucho. La interpretación de la mano de las cuerdas vocales, no del recurso corporal, ¿sí? De hacer cosas. Fíjate cómo está pasando nuevamente a su voz de pecho. Yo te voy a decir cuándo está arriba y ahora te voy a decir cuándo baja. Mirá, arriba. Baja. Pero no se siente mucho el cambio y eso es lo que muchas personas que cantamos o personas que entrenamos la voz trabajamos mucho, que no se note el quiebre, que no se note el pasaje. A veces está buenísimo que se note, queda muy estético y muy bello. Pero la idea es que para ser buen cantante, o para ser un cantante con recursos, vos puedas manejar eso, que no siempre te salga de una forma y nada más. Poder manejar cuando vos quieras que eso se sienta, hacerlo, y cuando no querés que se sienta, que se disimule, aplicar toda la técnica para poder manejar los músculos de la mejor manera para que no suene. Ladies and gentlemen, y'all been waiting for this. Dimash and Victor Ma, the Earth Song coming at you live. Ahí ya empezó Dimash, ya empezó Dimash. That's why we gotta tell you the truth. All right. Tell me what's the real reason why I'm doing music. 能在我的后面做出戏啊，贡献 yet a little fusion。现在的我必须用 that 不能 hold back， 就是成为再差也得继续写完 ，gotta know that。虽然习惯说个敬语你们听不懂。Ok, esta persona lo que está haciendo, primero que me encanta, es muy contundente lo que está haciendo con la voz a la hora de rapear. Me gusta mucho, es claro también, si bien no sé chino. Si bien no sé chino, es muy claro también a la hora de pronunciar. Obviamente se siente, pero no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo musical, por eso puedo hablar de eso. Y lo que me extraña, para bien, o sea, lo que me sorprende para bien, es que lo está haciendo muy limpio. Podría estar rompiendo mucho la voz, podría estar haciendo intervenir las cuerdas falsas, como para poder darle un poco de compresión, ¿sí? Como para darle un poquito de distorsión, si se quiere. No lo está haciendo, por momentos sí, muy poquitito, pero por lo general cuando escucho cantantes hacer esto, tienen como la voz un poco más rota, hacen la voz un poco más rota, y no lo está haciendo, y me gusta eso porque también no contrasta tanto con lo que está haciendo Dimash. Chicos, hace igual a... Ay, ¿cómo se llama este chico? Watching You hace esto. Me encanta. Si no fueron a ver los videos de Watching You, vayan a verlos. Se los dejo por acá para que lo vayan a ver porque no se pueden perder de ese artista. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Pero antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón y nada, fíjate, métete ahí. Te recuerdo que también te tenés que suscribir a este canal si querés ver más videos de ellos. Por favor, de Dimash, de todas las personas que estoy haciendo videos. Ayúdame y suscríbete por favor que necesito llegar a los 100.000. ¿Era él? No sé si era él, Ay, perdón, no sé. Bien, está abriendo mucho más. Qué cantante que es, por favor. Qué clara que la tiene muy clara. Fíjate cómo juega con la proximidad del micrófono. Él lo que está haciendo es no invadir la presentación o la parte que está haciendo esta otra persona, Victor Ma. No está invadiendo eso. Está pudiendo ocupar el lugar
que él cree que tiene que ocupar, voy a usar esta cámara porque me gusta, él está ocupando el lugar que siente que tiene que ocupar, que es de hacer un pequeño colchón atrás, con unos U, súper tranquilo, sin invadir el momento del otro. Y eso es fundamental para hacer un buen dúo, para trabajar en equipo, para hacer un producto final que ninguno de los dos quiera tapar al otro. Es fundamental eso. Otra cosa que aplaudimos de Dimash. ¿Cómo lo está haciendo? Teniendo el micrófono acá y pudiendo controlar perfectamente bien, sin largar demasiada potencia, tener presencia en este dúo, en este momento de dúo. Pero también te recuerdo que estamos haciendo esto mismo en la plataforma Lila. Acá te la dejo todos los domingos, los lunes y los miércoles analizando cantantes en vivo. Pero te dejo mi Instagram también para que vayas a visitarme, a saludarme y a darme un beso. Y ahí te enterás de todo antes. Yo que vos voy ya. Para. Momento. La dinámica de la canción, chicos. Este es el punto de éxtasis de la canción, obviamente. Es espectacular lo que están haciendo los dos. O sea, ay, Dios, por más que Dimash no esté... por más que Dimash esté haciendo notas agudas y muy brillantes y muy potentes y todo, no opaca el otro, porque el otro está a la misma altura de intensidad y en ese hype, ¿entendés? Están ahí arriba los dos. Entonces, esto de igual que tienen las energías que están manejando, hace que ninguno de los dos resalte y que se puedan amalgamar y que lo que resalte sea el producto final. Lo que están haciendo, lo que quieren lograr entre los dos. Hermoso. Y es espectacular. Ok, Dimash se aseguró la nota antes de ponerse el micrófono, porque pueden pasar cosas ahí. Puede ser que necesites atacar para poder lograr esa nota, y él capaz que no quería que se sienta un ataque, entonces hizo la nota, se acercó el micrófono después. Entonces es una forma más amable también de que la gente escuche la nota. Mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, este señor está muy a la altura de Dimash. A nivel energía, a nivel todo. Lo dio todo y lo dio en conjunto con él. Eso es lo más importante. Me encantó este dúo, necesito ver más de este dúo. Impecables estas dos personas, chicos, por favor. Muchísima técnica de parte de los dos. Muchísima técnica de parte de los dos. Me gusta mucho que ninguno haya sido más importante que el otro también. Que hayan trabajado en esto ellos dos. Y aparte está muy pensado también todo. No fue que esto de un ensayo ya sale. No. Muchas cosas para mí fueron muy pensadas y eso es espectacular porque habla de la profesionalidad de los dos. Dimash obviamente dándolo todo con toda su técnica, con toda la limpieza, con toda la expresión que tiene él y con todos los recursos que tiene. Y Víctor Ma rompiéndola, rapeando de una forma tan potente, tan comprometida con la interpretación que realmente es para sacarse el sombrero. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón. Suscríbanse a este canal, por favor, ayúdenme. Suscríbete a este canal que quiero llegar a los 100.000, por favor. Bueno, nada, suscríbanse y activen la campanita. Gracias por haber llegado hasta acá, como les digo siempre. Entonces, nos estamos viendo en el próximo video. ¿Cuál será? No sé. Veo sus recomendaciones en los comentarios. Besotones.